Hola a todos. En este vídeo trataremos la analítica de datos con el Big Data. La economía de hoy en día requiere que las empresas tomen decisiones oportunas y acertadas para impulsar sus negocios. Este objetivo es más fácilmente alcanzable a través del análisis de datos con el Big Data. Veremos el porqué. El análisis de datos es la ciencia que examina datos en bruto, con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. El análisis de datos se centra en la inferencia, es decir, en el proceso de generar una conclusión basándose solamente en lo que conoce el investigador. Por Big Data entendemos el tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de base de datos y analíticas convencionales. El origen de esa tecnología se enmarca en un contexto lleno de páginas web, aplicaciones de imagen y vídeo, redes sociales, dispositivos móviles, sensores y un largo etcétera de generadores de datos. IBM caracteriza los Big Data con las 4 Vs. Volumen. Las siguientes premisas nos proporcionan información acerca de la magnitud de datos con las que nos enfrentamos. Se prevé que el número de datos en 2020 se incremente 300 veces el número de datos del 2005. Una población mundial de 7 billones de personas dispone de 6 billones de teléfonos móviles. Muchas compañías mundiales disponen de más de 100 terabytes de datos almacenados. Se estima que cada día se generen más de 2,5 quintillones de bytes de datos. Velocidad. Se requiere un análisis de los datos ágil y en tiempo real, debido a que, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York captura más de 1 terabyte de datos en cada sesión. Se estima que en 2016 existan casi 19 billones de conexiones de red y existen coches de Fórmula 1 que disponen de en torno a 130 sensores para medir los niveles de combustible o la presión de los neumáticos. Variedad. Existen diferentes formatos de los datos, debido a que, a partir del 2011, el tamaño de los datos referidos a la salud ha superado los 150 exabytes. Cada mes, en la red social de Facebook, se intercambian más de 30 billones de contenidos. En 2013, se visualizaron al mes más de 6 billones de horas de vídeos en la plataforma YouTube. Más de 400 millones de tweets se envían al día por más de 200 millones de usuarios activos mensualmente. Veracidad. Existen cifras que hacen dudar de la veracidad de los datos, como por ejemplo, 1 de cada 3 responsables en el mundo de los negocios no confía en la información que usan para tomar decisiones. El 27% de los encuestados de una encuesta realizada al efecto aseguró que dudaba de la veracidad de los datos. La mala calidad de los datos cuesta a la economía americana cerca de 3,1 trillones de dólares al año. El Big Data puede realizarse con herramientas de software de uso común de disciplinas analíticas avanzadas, pero las fuentes de datos no estructurados utilizadas para analizar grandes cantidades de datos puede que no encajen en los almacenes de datos tradicionales. Es más, los almacenes de datos tradicionales no disponen de una capacidad de procesamiento adecuada para las grandes cantidades de datos. En torno a este asunto, una nueva tecnología de grandes cantidades de datos ha surgido y está siendo utilizada en muchos análisis de grandes cantidades de datos. Tecnologías como NoSQL, Hadoop y MapReduce, todas ellas relacionadas con las grandes bases de datos, son algunos ejemplos de tecnologías de Big Data en el marco del software de código abierto. Hay que tener en cuenta los posibles peligros a los que nos enfrentan las empresas cuando se inician en el análisis de las grandes cantidades de datos. Algunos de ellos son la falta de habilidades en el análisis internos, el alto coste de contratación de profesionales con experiencia analítica y el desafío en la integración de sistemas y almacenes de Big Data. Aún así, si se es consciente de los riesgos existentes y de que existen empresas que ofrecen servicios para evitarlos, implementar Big Data supone no volver la cara a la realidad existente y sacar provecho de ello para impulsar nuestros negocios. Antes de concluir, resumiremos que el análisis de datos es la ciencia que examina datos en brutos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información mediante la inferencia.
Big Data es el tratamiento y análisis de enormes repositorios de grandes cantidades de datos, tratados con nuevas tecnologías adaptadas a sus características. Las características del Big Data son volumen, velocidad, variedad y veracidad. Se deben tener en cuenta los riesgos existentes en implantar el Big Data para que no suponga un fracaso, sino un éxito, y nos ayude a impulsar nuestros negocios.